Os dejo con el título de la conferencia, que es No te sofoques, los fitoestrógenos. Adelante y bienvenida, Cristina. Muchas gracias. Hola, bueno, en primer lugar quería daros las gracias a todos por asistir, a la organización por haber preparado esta charla, esta reunión. Y en segundo lugar me gustaría plantear primero el objetivo de cuál es mi charla, de qué es lo que os quiero contar. Sabemos que en la actualidad existe muchísima información, ¿no? Con todas las cosas buenas que tiene la información. Tenemos acceso a Internet, acceso a la publicidad, incluso los tabúes propios de la propia mujer nos ha permitido hablar con más facilidad de la menopausia delante de amigos, de compañeros e incluso del médico. Esto, por ende, también tiene sus cosas negativas, ¿no? El exceso muchas veces de información, qué es aquello que es mejor, qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene. Entonces, el objetivo de esta charla es enseñaros, aunque sea solamente un poquito, las diferentes opciones que tenemos en la menopausia a nivel de tratamientos, que cada uno entienda cuál es el mejor para sus circunstancias o para sus situaciones. Ese es el objetivo que al final quiero que acabemos entendiendo esto. Para poder hacerlo no encuentro mejor manera que hablar un poquito de la menopausia, cómo se produce, para que podáis entender su mecanismo y luego buscar una solución. ¿De acuerdo? Es lo que un poco os venía diciendo, el exceso de información. Tenemos que ser críticos con lo que queremos hacer. ¿De acuerdo? Bueno, pues para empezar vamos a hablar de las hormonas. Las hormonas son unas sustancias químicas que segregan distintas partes de nuestro cuerpo, circulan por el torrente sanguíneo hasta llegar hacia unos órganos diana y allí tienen su efecto. ¿De acuerdo? Es como las ondas del teléfono móvil, nosotros llamamos, y tienen su acción lejos, lejos de donde estamos. Es un poco lo que os represento. Hay muchísimas hormonas. Las hormonas condicionan parte de nuestra vida. Acciones incluso hasta como el amor o estar cansados están condicionados por las hormonas, ¿no? Todo el mundo conocemos problemas de pelo, de calvicie, de piel con las hormonas, pero también hay otras cosas tan importantes como os comentaba, el estar enamorado, el estar cansado. Problemas hormonales en nuestro cuerpo van a generar, pues pueden generar cansancio, mal humor, fatiga, osteoporosis, problema de piel. Bueno, creo que todo el mundo conocemos las patologías que nos atañe cuando visitamos al endocrino, cuando tenemos que visitar al endocrino. Pero ¿cuáles son las que nos interesa? ¿Cuáles son las que nos interesa para entender la menopausia? Las hormonas que nos interesa para entender la menopausia son las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales son aquellas que segrega el ovario en caso de las mujeres y el testículo en caso de los hombres. Esas son las hormonas que condicionan el paso de ser un niño a un hombre o de una niña a una mujer. Pero dentro de todas las hormonas sexuales, que hay varias, la que nos interesa para poder entender la menopausia son lo que ya conocemos, nos ha comentado la doctora anteriormente, los estrógenos. Los estrógenos son las hormonas que condicionan que nosotros nos convertamos en mujer. Son aquellas que condicionan que tengamos la primera menstruación o que se nos desarrolle el cuerpo tal y como una mujer. Durante todo el ciclo reproductor de la mujer van oscilando, de eso los cambios hormonales, de ahí condicionan los periodos de los 28 días, hasta que al final empiezan a decaer paulatinamente hasta que caen tan bruscamente que se produce la menopausia. ¿De acuerdo? Como también comentó la doctora, pero bueno, quiero remarcarlo, la importancia de por qué hay unos síntomas previos a la menopausia, entendiendo la menopausia como el fin de la menstruación. Es porque el descenso de los estrógenos empieza años atrás de tener la menopausia. Cuando llega a unos niveles aproximadamente a partir de los 40, aunque evidentemente todas sabéis que es muy variable de unas mujeres a otras, empieza a descender. Con este descenso empiezan los síntomas, hasta encontrarnos en el momento que caen tan bruscamente que se da lo que es propiamente dicho la menopausia. Los estrógenos segregados por el ovario viajan al torrente sanguíneo y tienen su lugar de acción en distintas partes del cuerpo. No solo actúan a nivel de que se me quite la menopausia, sino que actúan a nivel de muchos otros órganos. Actúan a nivel del cerebro, de ahí los calores, de ahí el mal humor, de ahí la depresión. Actúan a nivel del corazón, de ahí el incremento de los problemas cardíacos. Aumentan a nivel del hígado, a nivel de la vagina, del sistema genitourinario, las pérdidas de orina, etcétera, etcétera. Esto es importante para entender por qué tengo calores, por qué me van asociados los calores, por qué me va asociado el insomnio. Va porque los estrógenos tienen lugares donde, como os decía, las hormonas viajan por el torrente sanguíneo hacia lugares de acción. Entonces, estas hormonas tienen todos esos efectos porque viajan hasta allí.
¿qué ha planteado la ciencia para que se solucione este problema? ¿Qué es lo que ha planteado? La solución es plantear añadir unos estrógenos a nuestro cuerpo para evitar que nuestro cuerpo note ese descenso. Es como si no podemos tomar una tarta con azúcar y para suplir el sabor le añadimos un edulcorante. Es un ejemplo así. Es lo que propone la ciencia. Ahora bien, ahora ya nos metemos en materia. Vamos a ver qué opciones nos da la ciencia a este descenso de estrógenos para que entendáis cuál es mejor a vuestras situaciones. Se ha movido un poco la presentación, espero que podáis entenderlo bien porque sí, se ha movido un poquito del ¿Se ve bien? formato. Creo que sí. Perdonadme. Bueno, en un lugar, y no me voy a extender porque es el tema que nos han hablado anteriormente, está la terapia hormonal de reemplazo, ¿no? Es sustituir los estrógenos que decaen durante la menopausia con unas hormonas que se han sintetizado y que sustituyen su efecto. Los estrógenos tienen una forma molecular similar o igual a los estrógenos propios del cuerpo. No voy a explicar más porque os ha comentado la charla anterior sobre qué va. Y por un lado son los fitoestrógenos. ¿Qué es eso de los fitoestrógenos? Los fitoestrógenos son moléculas que provienen de plantas, de ahí la raíz fito, que tienen una forma muy similar a la que tienen los estrógenos de la mujer, a los que tenemos los estrógenos. Y actúan de una manera similar a cómo lo hacen. Es como las piezas de un puzzle. Dos piezas de un puzzle pueden encajar en una pieza, aunque no las dos tienen que ser igual. En el primer ejemplo sería un estrógeno, cómo encaja en su receptor. Y en el segundo ejemplo es como un fitoestrógeno, es decir, una molécula muy similar a la de los estrógenos y que proviene de plantas, también encaja de una manera muy similar a lo que le haría la molécula inicial del estrógeno. Existen diversos tipos de fitoestrógenos. Los que ya conocemos todos, que son las isoflavonas, pero hay muchos más. Están los lignanos, están los flavonoides, están los cumestoides. Hay varios tipos de fitoestrógenos, no solo son las isoflavonas, que es lo que conocemos todo el mundo. Aquí quiero hacer un inciso. Realmente de las isoflavonas me imagino que os hayan hablado en muchas más otras ocasiones, habéis estado saturados de información. Quiero cambiar de tercio y quiero hablaros de otro fitoestrógeno. En este caso quiero hablaros del 8-PN, que es un fitoestrógeno, es el 8-fenilnaringina, que proviene de una planta que se llama lúpulo. No sé si conocéis la planta del lúpulo, que es el que le da el aroma a la cerveza. ¿De acuerdo? Es un flavonoide, es decir, es un fitoestrógeno que empieza a estar muy de moda. Ha habido unos estudios, sobre todo estudios en humanos, habían hecho in vitro, in vivo, pero en humanos, que demuestran la eficacia contra todo tipo de síntomas de la menopausia. Y se plantearía, bueno, pues si el lúpulo es bueno, ¿podríamos beber cerveza para ayudarnos a los síntomas de la menopausia? Está estimado que habría que beber como 7 litros de cerveza al día, que es bastante inviable, ¿no? Y ir a trabajar todos los días. Entonces, bueno, lo que se ha hecho es someter al lúpulo a extraer los principios activos para poder consumir en una cápsula o en un sobre la cantidad necesaria para que realmente tenga efecto en el cuerpo de las mujeres. Como os venía diciendo, fijaros en el gráfico, yo creo que se ve bien, sí. En la primera tabla donde pone el 17-beta-estradiol, esa es la hormona real que tenemos las mujeres, es decir, ese es el estrógeno. Le hemos dado una capacidad estrogénica, es decir, una capacidad de hacer efectos sobre los huesos, sobre el cerebro, de un 100%. Y en el resto de la gráfica está cómo actúan las diversas hormonas. Vemos que el 8-PN tiene una capacidad estrogénica que se le llama un 20%. El coumestrol es un 2,7. La genisteína, que proviene de la soja tiene una genisteína, tiene una actividad estrogénica de solamente un 0,4%. Y la dazdeína, que también es otra sustancia de la soja, tiene un 0,1%. Esto nos revela que realmente el 8-PN se une más fuertemente, más eficaz a los receptores que veíamos anteriormente que la propia genisteína o dazdeína. Además, ¿qué otras cosas son buenas? Hay que entender muchas veces la medicina natural como un conjunto, como un global. Es como si nosotros, ¿qué sería más útil? ¿Tomar vitamina C aislada o tomar una naranja, que aparte nos va a venir con vitamina B1, B12? Hay que entender el global.
El lúpulo tiene un 8-PN, que es muy buen fitoestrógeno para ayudarnos, pero también tiene cosas muy positivas. Tiene sustancias antioxidantes, que ahora mismo está muy de moda las sustancias antioxidantes, la protección contra los radicales libres, como son el santumol, el isomol y la quercitina. ¿De acuerdo? Como ya os adelanté, con el 8-PN se ha llevado estudios in vitro y in vivo y en humanos con unos resultados, la verdad, que muy alentadores. Aparte de ello, el lúpulo, aparte de darle aroma a la cerveza, también tiene otras muchas propiedades, como son las mejoras digestivas. Se utiliza también como sedante. Hasta hace unos años el lúpulo realmente se utilizaba como un producto para poder conciliar el sueño. Es decir, hay que entender que aparte de consumir lúpulo en la menopausia, para los calores nos va a aportar otra serie de beneficios en nuestro organismo. A modo, sin querer extenderme mucho, os he traído los estudios que realmente se han hecho en humanos sobre el lúpulo. Se ha hecho un estudio de efectividad siguiendo el test de Cooperman. No sé si alguna de vosotras ha conocido el test de Cooperman, se ha sometido. Es un test subjetivo que se hace a todas las mujeres para determinar su grado de menopausia. Se le pregunta por la intensidad de los calores, por las cefaleas, por el insomnio y se le da un valor. Eso con unas tablas que lo tienen los médicos y los ginecólogos, te dan un valor de cómo es tu menopausia. Puedes tener una menopausia ligera, una menopausia moderada y una menopausia intensa. Fijaros en los valores que se ven abajo en la tabla. 1 es igual a ligera, 2 es igual a moderada y 3 es igual a intensa. Si nos vamos a los resultados, cuando a las mujeres se han sometido a tomar placebo, es decir, una sustancia sin ningún tipo de actividad, durante 6 semanas se ha bajado de un 2,7 a un 2,5, es decir, seguimos en una menopausia moderada alta. Sin embargo, las mujeres que han tomado un extracto de lúpulo rico en 8-PN han bajado de un 2,7, que la teníamos moderada, a un 1,9, es decir, a una menopausia ligera según el criterio de Cooperman, según el test de Cooperman. En el otro gráfico vemos lo mismo. Después de 6 semanas, el 16% de las mujeres que recibieron placebo, entendiendo como placebo aquella molécula que no tiene ningún principio activo, no hace nada, simplemente se toma para que la gente se conciencie de que está consumiendo algo, dicen que el 16% de esas personas tenían una respuesta positiva al cabo de 6 semanas. Y el 50% de las mujeres que tomaron el extracto de lúpulo llegaron a un 50% de una respuesta positiva alta. Ahora también quiero hablaros, como hizo mi compañera, un poco de la controversia, ¿no? Desde hace unos años también se empieza a hablar que si la soja provoca cáncer, que si es bueno, que si no es malo. Igual que la terapia hormonal de reemplazo, empieza a haber algunas personas que empiezan a tener un poco de miedo hacia los fitoestrógenos. El aporte de fitoestrógenos, tanto ya vengan de la soja, del lúpulo, del trébol, son seguros para las personas sanas. Lo avalan muchísimos estudios. Es decir, personas que no hayan tenido ningún tipo de cáncer, entendiendo cáncer como hormonodependiente, es decir, de útero o de mama, se pueden consumir sin ningún tipo de problema. De ahí todos conocemos la baja índice de cáncer que tienen en Japón por el consumo de soja, el bajo índice de cáncer que sufren muchas personas, o sea, que no tienen muchas personas que utilizan muchos cereales, tipo lino, que también es rico en fitoestrógenos. Y bueno, un poco para dejaros tranquilos, repito, es para personas sanas estos estudios, se han hecho en personas sanas. Quería hablaros, como os he venido hablando un poco del lúpulo, quería hablaros de 2 estudios que tenemos para demostrar su seguridad en personas sanas frente al cáncer de mama y frente al cáncer de útero. El primer estudio que tenemos se midió, lo que se ha comprobado en pacientes es cómo ha evolucionado el grosor de su endometrio. El endometrio es la capa que rodea al útero y el endometrio es altamente sensible al estrógeno. Es decir, nosotros durante el ciclo durante el ciclo hormonal, que va cambiando la cantidad de estrógeno en nuestro cuerpo, el diámetro del endometrio también se va modificando. Eso es que es sensible al estrógeno. Entonces, lo que se ha hecho es ir midiendo el endotelio, los centímetros, para ver si realmente al consumir extracto de lúpulo engrosa mucho. En caso de engrosar mucho, sería que tiene una respuesta hacia el fitoestrógeno y tendríamos problemas. En este estudio realmente se demostró, si os dais cuenta en la gráfica, están todos próximos al cero.
el 0, el 2, el -2, eso es lo que oscila en el propio ciclo reproductor de la mujer. Cuando tenemos la regla, aumenta nuestro endometrio, cuando baja, disminuye. Están todos dentro del límite. Se demostró con este estudio que el 8-pene no tiene una actividad negativa en desarrollo del cáncer en el útero. Lo mismo hemos demostrado en el cáncer de mama. Se administró también una cantidad del 8-pene, del extracto de lúpulo, en mujeres que días después iban a ser sometidas a una operación de reducción de pecho. Es decir, íbamos a tener ese tejido mamario para poder hacer las análisis suficientemente. Si en ese tejido encontramos mucha cantidad de 8-pene, podríamos empezar a tener problemas por decir, la mama incorpora este estrógeno y puede llegar a aumentar el cáncer. Si os fijáis en la tabla, las barritas verdes, no sé si se ve bien, es la parte que está superior de la gráfica. En esas se ve que realmente no hay hay muy poca cantidad de 8-pene en el tejido mamario después de la administración, frente al de otras sustancias, que es la barra amarilla, la más prolongada, que sí se encuentra mucha cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, con este estudio podemos decir que es probable que el 8-pene genere una respuesta fitoestrogénica sobre el tejido mamario. Es decir, no hay ningún problema para las personas sanas. Con respecto a las personas que han sufrido cáncer de mama o cáncer de útero, que es muy frecuente, oye, ¿puedo tomar lúpulo o puedo tomar soja? Vienen todo en el mismo contexto. Ahí depende mucho del cáncer. Un cáncer de mama se puede provocar por un cáncer genético, es decir, por tener una connotación genética, por haber tenido una connotación ambiental, es decir, por las circunstancias, por la alimentación, por la contaminación, o lo que se llaman los cánceres hormonodependientes, es decir, que provienen, o sea, se han dado lugar porque el estrógeno propio de la mujer es el que ha desarrollado ese cáncer. Entonces, en el caso de que personas quieran consumir las isoflavonas de soja, el trébol, el lúpulo, en este caso, y que hayan sufrido una patología como es el cáncer de mama o de útero, deben consultar a su médico porque dependiendo de cómo se haya desarrollado ese cáncer, sí que es apto o no es apto. Si es hormonodependiente, es el médico quien decide si no, y si ha sido genético a causa ambiental, no suele haber problema en que se consuman estos fitoestrógenos. Y cambiando de tema con respecto a los fitoestrógenos, un tema un poquito menos importante es la relación de los fitoestrógenos o del descenso de estrógenos en el cambio de nuestro peso corporal, ¿no? Llega la menopausia y siempre nos preguntamos ¿por qué ahora me cuesta tanto adelgazar? Porque yo antes pesaba poco y ahora peso mucho, ¿por qué en cuanto adelgazo un poco lo recupero rápidamente? Igual que veíamos que todos los síntomas de la menopausia, calores, irritabilidad, insomnio, osteoporosis, problemas cardiovasculares, venían por un descenso de estrógenos, realmente el cambio corporal que sufre la mujer en la menopausia de mucha más grasa abdominal también se debe a ese descenso de estrógenos. Eso se vio de cómo influía el descenso de estrógenos en nuestro sobrepeso, porque las chicas cuando tienen anorexia, que están muy delgadas, se les quita la regla, y eso es porque realmente en la grasa se acumula el estrógeno. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Si ellas no tienen grasa, no hay una gran cantidad de estrógeno en el cuerpo. De ahí se empezó a analizar de cómo realmente ese descenso de estrógenos perjudicaba. Si nosotros somos capaces de quitar los calores o los sofocos añadiendo sustancias fitoestrogénicas, también podremos controlar un poco nuestro sobrepeso asociado a esta época añadiendo sustancias fitoestrogénicas. ¿De acuerdo? Esto es el gráfico que veíamos al principio. Al principio hay muy poco estrógeno, empieza la adolescencia y se dispara el desarrollo de estrógenos. Luego, durante toda la edad fértil, desde los 20 años hasta los 40, empieza a decaer, pero todavía hay unos niveles. Y luego empieza en el último apartado la menopausia con unos descensos bruscos de fitoestrógenos. Fijaros cómo evoluciona nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo cambia para mujer cuando explosiona los estrógenos.
A partir de los 30 años empezamos a notar unas grandes diferencias ya también en nuestro cuerpo con respecto a cuando teníamos 20 años y ya por fin durante la menopausia vuelve a haber un cambio. Igual que van cambiando los niveles de estrógenos, van cambiando el cuerpo de la mujer. Por eso también optamos por utilizar fitoestrógenos para el control de peso en la mujer madura, en la mujer que empieza a sufrir la perimenopausia. ¿Cómo? Tenemos 5 minutitos. Vale, sí, me quedan 2 minutitos. Sí. Un poquito de brevedad. Fijaros, ¿cuál es la propuesta? Si añadimos mayor cantidad de fitoestrógenos, podemos controlar esa subida de peso. Y hay todos, hemos hablado de la soja, del lúpulo, del trébol rojo, también encontramos otros fitoestrógenos muy importantes en la dieta, como puede ser el lino. El lino aporta sustancias fitoestrogénicas, es decir, sustancias que van a sustituir naturalmente esos estrógenos que tenemos la mujer, y aparte de ellos el lino tiene otras sustancias beneficiosas, como es una fuente de fibra natural, se utiliza para el control de hipertensión, ayuda a reducir el colesterol y también regula el tránsito intestinal por el aporte de fibras, y una gran fuente de omega 3, que todos sabemos las propiedades beneficiosas del omega 3. Y ya acabados, presento simplemente a modo los productos que tenemos en nuestra empresa a base de fitoestrógenos. Uno del lúpulo para los calores y otro del lino para ayudar al sobrepeso en mujeres menopáusicas. Muchas gracias. Pues Cristina, te agradezco muchísimo, de verdad, la brevedad. Pediría un aplauso también. Tenemos tiempo para 2 preguntas rápidas. Así que, gracias. Adelante. Hola. Sí, hola. Hola. Una pregunta. Una persona que tiene hipertiroidismo, Sí. hipotiroidismo, Sí. como en mi caso, que eso influye en todo el tema del metabolismo, ¿puede tomar este tipo de hormonas también? ¿Esto quién lo tiene que controlar? ¿Quién lo tiene que recomendar o mirar? Sí, mira, los últimos estudios han demostrado que los problemas de hipotiroidismo con el consumo de fitoestrógenos, sobre todo con la soja, que es donde ha empezado a saltar un poco la alarma, no viene la incompatibilidad por los fitoestrógenos que añadía la soja, por las isoflavonas, sino a nivel de la soja viene por otras sustancias que se llaman los isocionatos. Entonces, con el lúpulo sí se podría consumir, no con la soja, no por el aporte de isoflavonas, sino por esta sustancia que se llama isocionatos, que lo que hace es anula un poco la acción del tiroides, o cuando tomas tirosina, que es el medicamento que tienes que tomar para el hipotiroidismo, digamos que lo anula, pero no debido a los fitoestrógenos, sino debido a una sustancia propia que tiene la soja. ¿Te he contestado? Bueno, ¿tenemos tiempo para alguna pregunta más? También, no hay problema, se puede consumir con el hipotiroidismo. Nada. Ahí tenemos otra pregunta. El trébol rojo, que Sí. sé que habláis, ¿puedes explicar un poco más qué es? Perdona, no te he escuchado. Trébol bien. rojo. Sí. ¿Qué es? Perdona, es una planta, es el trébol este que algunas veces vemos en el campo, el que, bueno, no os lo sé explicar muy bien morfológicamente, es un trébol que también aporta isoflavonas como la soja. Empieza a estar muy de moda, igual que la soja, porque es un producto autóctono de Europa. Y aporta lo mismo que aporta la soja, es decir, la dazdeína y la genisteína. No, el trébol rojo es una propia planta, es una planta forrajera que se llama para dar de comer a los animales, es una planta silvestre, pero está como ahora actualmente se está consumiendo con las mismas propiedades que la soja por ser autóctono de Europa, y que hay controversia muchas veces con la soja de que no es propio de nuestra alimentación, y bueno, hay mucha gente que se está tirando al consumo del trébol rojo. ¿Dónde se podría adquirir esta planta, el trébol rojo? Si se puede adquirir en algún lugar en particular, una arboristería. Sí, el trébol rojo, me imagino que como trébol rojo venga específico de ingredientes, y hay algún producto que viene específico, específico no, en una composición viene el ingrediente del trébol rojo. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos tiempo de alguna pregunta más? ¿Sí? Perfecto. Si le podéis acercar el micro, por favor. Sí, yo sí te oigo bien, sí. Perfecto, gracias. Me ha parecido que has dicho que la soja contenía cafeína. ¿No? No por. No, Ah, no, vale, no. vale. No. De acuerdo.
No me ha extrañado porque yo tomo bastante y... Ah, no, vamos, no. Muy bien, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta más? Sí, perfecto. ¿Tenemos alguna pregunta entre el público? Bueno, a mí sí me gustaría preguntarte, has hablado muchísimo de hormonas, de los beneficios también de la soja, del trébol rojo, pero a mí me gustaría saber si de la alimentación, una alimentación equilibrada o qué tipo de alimentación nos puede ayudar a mantener nuestras hormonas en buenas condiciones. Muy bien. Todo lo que es alimentos de grano, tipo... De por sí hay 200, me parece que son 200, 300 especies vegetales que provienen fitoestrógenos de manera natural. El lino, muchísimas hortalizas. Entonces, sobre todo en la dieta equilibrada, bajada en mucho grano, mucha fuente de fibra, generalmente las sustancias ricas en fibra también son ricas en fitoestrógenos, pueden aportarnos fitoestrógenos. Muchas veces el problema deriva sobre todo en lo que os decíamos, ¿no? La cerveza es beneficiosa, pero tenéis que tomar una gran cantidad para que realmente tenga un efecto beneficioso sobre el alivio de los síntomas de la menopausia. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? Perfecto. Yo lo compro granulado y me lo tomo para regular El tránsito intestinal. intestinal y me lo tomo con leche, ¿no? Pero ¿con esto es suficiente para obtener todos los beneficios que aporta el lino? El lino, bueno, tiene bastantes beneficios. Para todo. Has dicho que tenía muchas propiedades positivas, aparte de ayudar a ir al lavabo. Exactamente. Dependería un poco de la cantidad y también de la calidad de ese lino. Hay que pensar a veces que igual que comes una naranja y hoy está más dulce y mañana está menos dulce, porque es así, dependería un poco de la cantidad y de la calidad. Tampoco sabría decirte. El lino en sí a cualquier cantidad es, sobre todo se nota por el tránsito intestinal, que realmente a poca cantidad resulta beneficioso. O sea, ¿se tiene que moler el lino al tomarlo? No es necesario. No es necesario. Nosotros, por ejemplo, nuestro producto sí que lo tenemos triturado. Eso es, porque nosotros buscamos un alivio sobre todo el lino nosotros lo enfocamos en nuestro producto para conseguir adelgazar, ¿no? Pero en el tránsito intestinal, por ejemplo, es mucho más positivo también utilizar toda la cascarilla, porque es donde realmente está la fuente de fibra. Mucha gente lo utiliza con agua para que se hinche y lo toma así, pero no habría problemas en o triturado o entero. Más qué granos. Por ejemplo, yo tomo sésamo. Sésamo también es bueno, ¿no? O sea, ¿qué granos son los más, lo que te ha preguntado ella, o sea, en cocina, en comida, qué es lo más saludable en el para tratamiento aportar, de la menopausia? Sí, claro. El lino es el que mayor cantidad de fitoestrógenos tiene. No sé ahora exactamente, el sésamo también, pero va por debajo del lino. Y a ver si recuerdo, las leguminosas como las lentejas, también tienen gran cantidad de fitoestrógenos. ¿Y qué más? ¿En grano? Habrá más, ¿no? Sí, pero ya son cantidades mucho menores. El trigo, pero ya es un porcentaje bastante, el germinado de trigo, bastante por debajo de lo que es la fuente de lino. ¿Y en verduras tampoco? En verduras sí, verduras también es una fuente habitual. Las coles, la calabaza. Caray, cuántos alimentos y cuántas cosas estamos conociendo. Yo tengo una curiosidad, si me permites, me gustaría saber también, has hablado de los beneficios del lúpulo y quisiera saber cómo se puede consumir, porque claro, comentabas que el lúpulo básicamente pues, se encuentra en la cerveza, pero puesto que no podemos beber tantos litros de cerveza, no es muy recomendable. ¿Cómo podríamos consumir estas cantidades de lúpulo para poder tener todos estos beneficios de los que hablabas? Efectivamente, la cantidad de lúpulo, de los fitoestrógenos en el lúpulo hay que concentrarlo mucho. Entonces, la forma mejor de consumirlo
de manera que tenga beneficios es en forma de lo que se llama un extracto seco, es decir, el lúpulo se seca y se somete a unos tratamientos para concentrar el principio activo. Entonces, la forma más recomendable de consumirlo es en forma de extracto seco. El extracto seco lo podemos encontrar en cápsulas, comprimidos, y que habría que irse a formas predosificadas para consumirlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo hemos añadido en cápsulas. O sea, no se tomaría, por ejemplo, infusionado. ¿No es Infusión habitual? ocurre un poquito igual que la cerveza. Es beneficioso y te va a aportar, pero es como tú solamente lo diluyes en agua, no queda realmente tan concentrado, aunque efectivamente es beneficioso. Muy bien. Pues oye, muchísimas gracias, te agradezco de verdad la brevedad. vosotros. Gracias por todos estos conocimientos que nos has aportado. Pediría un aplauso. Muchas gracias.